siguiente invitada es la magíster Idalia Martínez, exdirectora del CENIAF, abogada, quien, pues, eh, ayer en la entrevista que le hice a Ricardo Beteta, daba casi por sentado que esta denuncia, pues que ya ha agotado las instancias nacionales con el caso del matrimonio igualitario y este fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia en la CIDH, pues va a ser casi una reacción automática de permitir que Panamá pues entre en esa posibilidad. Idalia Martínez, bienvenida como siempre y buenos días. Saludos, Fernando, a ti, a todo el personal y a todo Panamá. Mira, rápidamente, A ver. para poder referirme a esas declaraciones que se han dado, primero el pueblo panameño debe entender qué fue lo que ocurrió aquí. Porque esta servidora, si tú y todo el pueblo recordará, tuve la oportunidad de ser una de las coordinadoras de ese primer gran movimiento en contra de aquellas pretensiones y tuve la oportunidad de coordinar a nivel nacional lo que fue la primera gran marcha jamás vista en Panamá, ni en época de la dictadura militar, no hubo ni ha habido marcha como esta. Y eso permitió una reacción en cadena y lo que inició como una sola voz se multiplicó en más de 2 millones de voces en este país. ¿Por qué surge esta controversia que llega a la Corte Suprema de Justicia? Yo tengo toda la documentación, que esto es histórico. Sí. Ellos presentan, aquí está la advertencia de inconstitucionalidad que ellos presentan ante la Corte. ¿Por qué? Porque realizaron su matrimonio en el extranjero donde se les permitía casarse del mismo sexo, Sí. dos hombres. Y ellos llegan a Panamá y quieren que se les inscriba en Panamá, bajo las leyes de la República de Panamá, el matrimonio celebrado en el extranjero. Eso está aquí en la advertencia que ellos presentan. ¿Y por qué es una advertencia? Porque cuando ellos acuden para que se les inscriba su matrimonio realizado en el extranjero, ellos dicen, registro civil no nos va a permitir esto. Entonces ellos se adelantan, porque realmente es así la acción, ellos se adelantan y dicen, Corte Suprema de Justicia, ellos quieren que se les inscriba el matrimonio del mismo sexo realizado en otro país, pero nos van a aplicar artículos del Código de la Familia y ellos lo señalan en su advertencia. 3 normas básicamente. El artículo 26 del Código de la Familia, que dice que el matrimonio es entre personas del mismo sexo. Ellos mismos dicen en su advertencia acerca del artículo 34, numeral 1 del Código de la Familia, Sí. donde se señala también prácticamente lo mismo, y el artículo 35 de la Ley 61 de 2015, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es entonces que se les admite su advertencia de inconstitucionalidad contra esos artículos del Código de la Familia. Y la Corte, por eso te digo que todo esto es histórico, aquí está el recorte de periódico del 27 de mayo de 2017, donde la Corte permite, tal como se señala, que los interesados sobre el asunto podamos presentar nuestros alegatos. Aquí están los alegatos que presenté, pero no los presenté a título personal solamente, sino recogiendo toda esa cantidad de personas que se comunicaban con nosotros para decir esto no puede ser en Panamá. Y aquí está, el 28 de julio del año 2017, cuando la Corte nos permite, es que yo presento mis alegatos en contra de lo que se pretendía obtener. Y es así entonces que toda esta documentación obtenida de la Corte Suprema de Justicia establece claramente el procedimiento. Ahora vamos a responder tu inquietud, que creo que es gran parte de la inquietud del pueblo panameño también. ¿Qué ocurre ahora? Sí. No encuentro yo, estimado Fernando, no encuentro yo en la historia de cualquiera de estos organismos internacionales, porque a mí me llama la atención
que ellos mencionen que se van a ir a la Corte Interamericana cuando hay procedimientos previos, y no pretendo yo decirles a ellos qué Pero tienen que hacer. procedimientos previos, porque Aunque lo hagan, al final la no Corte les va es el tribunal de última instancia en esto. Es decir, correcto, así es. Entonces, ya no quedan ellos estamentos en ningún estamento de nuestro país. no, correcto, pero es que no pueden llegar a la Corte Interamericana tampoco si primero no realizan una serie de pasos. Ah. Por eso es que me extraña que ellos digan eso. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Por constitución política de la República de Panamá, y eso es lo que han hecho los magistrados en su mayoría, en la Corte, el Pleno, la mayoría, Sí. cumplir con el contenido constitucional. Es que precisamente el título 7 de la Constitución establece claramente cuáles son las funciones y obligaciones de la Corte Suprema de Justicia, en este caso el Pleno. Ahí establece en el artículo 206 el numeral 1, la guarda de la integridad de la Constitución Política de la República de Panamá. Y eso es lo que ha hecho la Corte, decir, un momento, ustedes quieren inscribir en Panamá un matrimonio realizado en otro país, ustedes dos del mismo sexo, pero es que las normas que ustedes han invocado no infringen el contenido constitucional. Al contrario, la Constitución política establece claramente la protección del matrimonio, y el matrimonio en Panamá es entre un hombre y una mujer. Quiere decir que el Pleno, en su mayoría, ha actuado como corresponde, porque el Pleno sabe muy bien que donde ellos actuaran en contra de la Constitución política, Sí. yo creo que ya todo el pueblo panameño estaría en su gran mayoría, el 90% en las calles hoy. Ok, Y ellos no pero se al van final, o sea, ¿cómo defender los derechos de esta minoría? Porque si, por ejemplo, va a un referéndum, obviamente va a ser abrumadora el voto en contra. Es decir, y al final, parte de la democracia es poder defender derechos de minoría, como esta. Esta es una situación Fernando, casi de manual. pero ¿quién les está violentando sus derechos? Mira, hay una cantidad de instituciones jurídicas que ellos pueden utilizar. Primero, si ellos se casaron en el extranjero, ¿por qué no van allá donde se casaron a hacer valer sus derechos? Si ellos quieren repartirse propiedades, si ellos quieren hacer sociedades, según el matrimonio realizado en el extranjero, ¿por qué no van allá? ¿Por qué yo no escucho que ellos están diciendo que en ese país se les está violentando los derechos? ¿Por qué se fueron a casar allá? Entonces, hagan valer sus derechos en ese país según las leyes de ese país. Pero no pretendan un acto realizado en otro país que es inconstitucional en Panamá, que no cumple con los requisitos de la ley en Panamá, hacer valer derechos acá en Panamá. Okay. Pero aquí en Panamá, si ellos, como dos personas, quieren compartir propiedades, ellos lo pueden hacer. Si quieren celebrar contratos, ellos lo pueden hacer. Si quieren dejar herencia, ellos lo pueden hacer. O sea, no se les está discriminando. Lo que no se les ha permitido es pretender que un acto realizado en otro país venga acá a Panamá y querer hacer lo que ellos quieren e ir por encima de la Constitución política de la República de Panamá. Okay. Es que esto es lo que hay que defender. No hay duda en el contenido constitucional, ahí está claramente establecido. Que ellos no lo quieran ver así, que ellos pretendan otra interpretación, bueno, te acabo de señalar que esta misma Constitución dice que es a la Corte que le corresponde la salvaguarda, la protección de este contenido constitucional, y no creo que haya organismo internacional, Fernando, que se atreva a ir contra la Constitución política de la República de Panamá. Pero ¿por qué, ¿por qué con Costa Rica sí lo hizo? Sí, que le cambió la legislación. Es decir, ¿qué dice la Constitución de Costa Rica que no dice la Constitución de Panamá referente al matrimonio? Que creo que deben decir las mismas cosas. Bueno, fíjate que Costa Rica
tiene sus normas, tiene su procedimiento y ellos sabrán por qué permitieron que eso definitivamente cobrara mucho avance. Claro, Si vamos a hablar de Colombia, lo mismo. igual. Costa Rica, Colombia y otros países, ¿sabes por qué lo Ojo, hacen? pero hay una diferencia, Idalia, porque en Colombia fue la Corte Suprema de Justicia de Colombia y en Costa Rica Precisamente, fue la CIDH. Es decir, pero ¿por un qué tú organismo crees que lo supranacional hacen? que te hace tener que cambiar todo tu andamiaje legal. Fernando, tú lo has mencionado, son dos países distintos, igual que Panamá. Sí, Por eso te ponía el ejemplo de Costa Rica y de Colombia con relación a Panamá. Te voy a responder por qué. ¿Por qué estos organismos internacionales financian, dan aportes económicos, financian proyectos? ¿Y cómo tú crees que ellos logran doblegar a distintas autoridades, diciéndoles, ¿qué tú crees que estamos viendo aquí en Panamá? Lo estamos viendo. sí. Tú ves que algunas figuras que representan gobiernos de otros países, ¿con quiénes se reúnen? Financian proyectos, ofrecen que no sé qué, salones modulares. Están dando millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo que quieren en el fondo es doblegar las voluntades de un pueblo y esa voluntad del pueblo le ha sido conferida una gran responsabilidad a sus autoridades. Y por eso esas autoridades doblan sus rodillas sacrificando la voluntad del pueblo y el contenido constitucional a los intereses de esos organismos internacionales. Panamá se ha levantado con su frente en alto. El pueblo panameño se ha levantado para decir, nadie toca nuestra constitución con relación a todo su contenido, pero mucho menos con relación al concepto del matrimonio. Y todo el que sea del mismo sexo, hombre o mujer, porque dos mujeres también se pueden casar en otro país, dos hombres se pueden casar en otro país, que vayan a esos países donde se casan, donde hay leyes que los van a amparar y que exijan lo que quieran allá. Ok. Pero aquí en Panamá dijimos en el año 2017, no es no. Y en eso nos vamos a mantener, Fernando. Idalia Martínez, abogada, gracias por tu participación y la explicación pues, legal de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno.